Buenos días, ya estamos aquí, listos para empezar, amén. Espero que hoy estés lista para recibir, porque hoy nos vamos a adelantar con todo. Estamos a punto de terminar el libro de Lucas. Estamos a punto de concluir este gran evangelio. Nos ha mostrado tanto, hemos aprendido tanto. Y seguramente va a edificar tu vida a lo largo de los años. Porque el evangelio, la palabra de Dios, no solamente cambia momentos, episodios en tu vida, cambia completamente tu forma de vivir, tu forma de ver las cosas, tu forma de caminar día a día. La palabra de Dios es poder. Dios bendice tu vida. Ya estamos listos para comenzar y hoy nos vamos a enfocar en el libro de Lucas capítulo 20. El libro de Lucas capítulo 20 contiene tanta información, tanta riqueza. A veces nosotros no podemos dimensionar el contexto completo, la profundidad completa que Dios le estaba dando a su palabra en el momento que la plasmó. Y a través de los años se sigue revelando cosas nuevas, se sigue mostrando cosas nuevas. La palabra de Dios sigue mostrando cosas nuevas. El Espíritu de Dios nos está mostrando cada día cosas interesantes, cosas poderosas, y está trascendiendo no solamente en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, en la vida de generaciones que vienen ahí. Hoy vamos a leer el libro de Lucas capítulo 20, pero vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tu palabra, Señor, sigue obrando, Señor, en nosotros, porque sigues actuando con poder, sigues provocando bendiciones, sigues provocando protección, sigues provocando cada día en nosotros un espíritu de fe más poderoso, más enriquecido, más grande. Hoy, Señor, somos más firmes que el día de ayer. Hemos desarrollado, Señor, el sentido, Padre, del amor. Hemos desarrollado, Señor, la fe, la esperanza, la paciencia. Hemos sido disciplinados, Señor, hasta el día de hoy. Nos hemos mantenido, Señor, al frente, en la primera alineación, listos, Padre, para la batalla, Señor, listos para la guerra, porque sabemos, Padre, que la guerra ya está ganada, porque tú peleaste por nosotros, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, vamos a continuar con el libro de Lucas capítulo 20. Ok, vas a necesitar tu Biblia, vas a necesitar, toma un segundito, se está moviendo aquí, ya, vas a necesitar tu Biblia, vas a necesitar tu bolígrafo y vas a necesitar una libreta donde hacer anotaciones. Te recuerdo, es importante que hagas anotaciones, porque a veces se nos llega a olvidar, se nos llega a pasar, y por medio de las anotaciones nosotros podemos recordar lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Amén. Y vamos a iniciar Lucas 20 en adelante, solamente Lucas el día de hoy. Lucas 20. Jesús estaba en el templo enseñando a la gente y anunciando las buenas noticias. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se acercaron y le preguntaron: ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? Y Jesús le contestó: yo también les voy a preguntar algo. ¿Quién les dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros: si contestamos que fue Dios quien le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Y si dijimos que fue un ser humano,
la gente nos matará a pedradas porque creen que Juan era un profeta enviado por Dios. Entonces respondieron: no sabemos quién le dio autoridad a Juan. Jesús les dijo: pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Jesús le puso a la gente este ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña, luego la alquiló y fue por un viaje largo. Cuando llegó la época de la cosecha, envió a un sirviente para pedir el paquete que le correspondía, la parte que le correspondía. Pero los hombres que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con las manos vacías. El dueño envió a otro sirviente, pero también lo golpearon, lo insultaron y lo enviaron sin nada. Luego envió a otro y a también lo hirieron y lo echaron fuera de la viña. Finalmente, el dueño se puso a pensar: ¿qué puedo hacer? Y se dijo: ya sé, enviaré a mi hijo, a que tanto quiero. Estoy seguro de que a él sí lo respetarán. Cuando aquellos hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, se dijeron unos a otros: este muchacho es el que recibirá la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con el terreno. Entonces agarraron al muchacho, lo sacaron del terreno y lo mataron. Después Jesús preguntó: ¿qué piensan ustedes que hará el dueño con aquellos hombres? Seguramente cuando regrese los matará y luego entregará la viña a otras personas. Cuando la gente oyó eso, dijo: eso jamás. Jesús miró a todos y les dijo: entonces, cuando la Biblia dice: la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal, ¿qué quiso decir con eso? Porque todo el que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvos. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se dieron cuenta de que Jesús los estaba comparando con hombres malos que alquilaron la viña. Entonces quisieron apresar a Jesús en ese mismo instante, pero no se atrevieron porque le tenían miedo a la gente. Los enemigos de Jesús querían arrestarlo y entregarlo al gobernador romano, pero como no tenían de qué acusarlo, enviaron a unos espías para que se hicieran pasar por personas buenas y vigilaran en aquel momento a Jesús si decía algo malo. Los espías le dijeron a Jesús: maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú enseñas que todos deben obedecer a Dios y tratas a todos por igual. Por eso te preguntamos: ¿está bien que paguemos impuestos al emperador de Roma o no está bien? Jesús sabía que ellos querían ponerle una trampa y les respondió así: muéstrenme una moneda. ¿De quién es la imagen que está en esta moneda? ¿De quién es el nombre que está escrito? Ellos contestaron: del emperador de Roma. Y Jesús les dijo: pues delante del emperador, denle al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Los espías no lograron que Jesús cayera en la trampa. Quedaron sorprendidos por su respuesta y no supieron qué decir nada más. Después unos saduceos fueron a ver a Jesús. Como ellos no creían que los muertos podían volver a vivir, le preguntaron: Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de este hombre deberá casarse con esa mujer y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos son del hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí vivían 7 hermanos. El mayor se casó y tiempo más tarde murió sin tener hijos. El segundo hermano se casó con la misma mujer, pero tiempo después también él murió sin tener hijos. Lo mismo sucedió con el tercer hermano y con el resto de los 7 hermanos. Y el tiempo pasó y la mujer también murió. Ahora bien, cuando Dios haga que todos los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer, si estuvo casada con los 7? Y Jesús contestó: ahora, los hombres y las mujeres se casan, pero Dios decidirá quiénes merecen volver a vivir. Cuando eso suceda, nadie se casará, ni morirá. Todos serán como los ángeles, y por haber vuelto a vivir serán hijos de Dios. Hasta Moisés mismo nos demuestra que los muertos vuelven a vivir en la historia del arbusto que ardía. Moisés dijo que Dios es el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Con eso, Moisés estaba demostrando que Dios
no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues Dios es para todos los que están vivos. Algunos maestros de la ley que estaban allí dijeron: Maestro, diste una buena respuesta. Después de esto ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Jesús preguntó a los que estaban allí: ¿por qué dice la gente que el Mesías será un descendiente del rey David? Si en el libro de los Salmos es el mismo David dice: Dios le dio a mi Señor el Mesías, le dijo al Señor Mesías: siéntate a la derecha de mi trono, hasta que yo derrote a tus enemigos. Si David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede ser el Mesías descendiente de David? Delante de toda la gente, Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestir como gente importante y que los saluden en el mercado con mucho respeto, cuando van a una fiesta o a la sinagoga. Les gusta ocupar los mejores puestos. Ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente muy buena. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. Amén. Muy bien. Vemos cómo en el libro de Lucas, capítulo 20, del 1 al 8, los sacerdotes y los escribas cuestionan la autoridad de Jesús. Estas personas estaban mirando a Jesús, pero no lo veían como cualquier profeta, no lo veían como cualquier maestro, lo veían como alguien que tenía autoridad. Ellos, la perspectiva, la imagen que estos sacerdotes y estos escribas tenían por Jesús era una imagen de autoridad. Era una imagen de poder, era una imagen que imponía. Jesús nos muestra a través de este versículo del 1 al 8 y en sus diferentes concordancias en los evangelios que están con signóticos, que Jesús era un hombre de autoridad, que cuando Jesús llegaba a un lugar, la gente veía la autoridad que había sido impuesta en él de parte de los cielos. Entonces la gente admiraba las maravillas, se maravillaban de los milagros, de las señales, de lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús era un hombre de autoridad, era un hombre que donde quiera que se paraba, imponía. Los mismos sacerdotes se quedaban hasta atrás, lo seguían a distancia, esperaban que Jesús se equivocara, porque no tenían el valor, no tenían la autoridad, no tenían el poder para poder enfrentarle, porque Jesús tenía autoridad en ese momento, y los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los levitas, todos estos hombres estudiosos de la ley sabían que en él había un poder y ellos lo reconocían a simple vista. Ahora, del 9 al 19, la parábola de la viña y el propietario. Sabemos que Jesús estaba manifestando que esta viña era la tierra, por así llamarlo, que Dios, al enviar a Jesús, estaba manifestando un tipo y sombra de lo que había sucedido en esta historia. Estaba diciéndoles que todos los que habían sido enviados habían sido matados. Esto nos recuerda a varios profetas del Antiguo Testamento. Todos estos profetas habían sido matados, habían sido sacrificados, todos ellos. Y después Dios, en esta enseñanza, dice que el propietario envió a su propio hijo, y a también le hicieron lo mismo. ¿No te recuerda esto a Dios, a Jesús? ¿No te recuerda esto a lo que sucedió con Jesús mismo? Jesús está manifestando lo que habría de venir. Del 20 al 26, sobre el tributo. Recordemos que dar el tributo es una cuestión de obediencia, tanto aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Cuando ellos pagaban impuestos, ellos quedaban libres de condena, ellos eran libres de acusación, ellos eran libres de todo lo que aquel en este momento en Roma pudieran cuestionarle o podían irse contra la gente, porque aquellos que no pagaban impuestos también sufrían consecuencias. Amén. Ahora, en el reino, nosotros tenemos el privilegio de dar diezmos, el privilegio de dar ofrenda. Es un privilegio poder dar a Dios lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque de esta manera nosotros estamos siendo obedientes en la parte del reino, en las cuestiones espirituales.
Y de esta manera Jesús les está haciendo ver a todos el gran significado y la gran importancia que tiene responder a lo espiritual y a lo natural. Acerca del 27 y el 38, Dios nos habla acerca de la resurrección, y del 39 al 47 los escribas silenciados. Vemos cómo ellos se quedan completamente sin argumentos, ellos se quedan completamente sin palabras, porque Dios les está haciendo ver que ellos son malos, que ellos tienen mentes que están maquinando de manera equivocada. Pero muy bien. En el libro de Lucas, o en el libro del Evangelio de Lucas, Lucas nos muestra a Jesús, o nos los presenta como el rey que viene a salvar al mundo, ¿verdad? Nosotros vemos que Lucas nos presenta a Jesús como alguien que viene a salvar al mundo. Nosotros necesitábamos un Salvador, necesitábamos a alguien que nos reconcilie. Recordemos la parábola del hombre que envía a su hijo a la viña y que también a este lo matan, ¿sabes? Dios envió a su hijo para salvación y aún a él lo mataron, aún a él lo crucificaron, ¿sabes? Hay una indiferencia, hay una falta de fe, hay una falta de obediencia, hay un orgullo en los hombres que ha acabado, ¿verdad?, con los profetas, ha acabado con los enviados de Dios. Pero ahora Jesús ha manifestado que Él es el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, y que a través de Él nosotros íbamos a obtener esa salvación que manifiesta la vida eterna. Y Lucas no lo manifiesta en su libro. También Satanás y sus secuaces reconocen su autoridad. Podemos ver que en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, Marcos, Juan, podemos ver cómo Satanás reconoce la autoridad de Dios. Él y sus secuaces no tienen autoridad. Recordemos que en el capítulo 8, versículo 32 del libro de Lucas, los demonios estaban habitando en unas personas. Entonces Jesús, al verlos, los demonios le suplican, ¿verdad?, que estos se pudieran entrar en una manada de cerdos. Pero lo suplican reconociendo la autoridad de Dios. Dios tenía autoridad para hacer estas cosas. Y los demonios reconocen la autoridad de nuestro amado Señor. Lucas también hace reverencia en su evangelio a diferentes temas. Hace referencia tanto al tema del trabajo, a la riqueza, al poder, a la economía. Hace referencia también al gobierno, al liderazgo, a la productividad, a la salvación, a la vida eterna. El libro de Lucas contiene tantos temas y puede estar abundando y solamente tiene 20 y tantos capítulos, si no me equivoco. Tiene 26. Podríamos nosotros notar que el libro de Lucas contiene todo un panorama completo de temas de los que se pueden hablar. Por eso decimos también que la Biblia tiene absolutamente todos los temas que nosotros queramos abundar, porque la Biblia es un libro amplio. Ahora, en Lucas 1:8 nos expresa también que en el templo para los sacerdotes y los levitas era un lugar de centro o un centro económico y social para los judíos. Por esa razón, los sacerdotes, los escribas, los judíos, todos empezaban a enojar, porque ellos ya comercializaban en el templo, ellos negociaban en el templo, e inclusive tenían horarios. Tú lo puedes ver ahí en Lucas 1:8, déjame buscarlo, 1:8, Lucas 1:8. Los sacerdotes y todos ellos comercializaban en ese lugar, y por eso se enojaban, hasta tenían sus turnos, y como que Lucas 1:8. Y por eso se molestaron. Entonces llega Jesús predicando la fe, predicando la salvación, y obvio, todos se ponen en contra del maestro porque Jesús estaba separando perfectamente, reconociendo que cada cosa tenía su lugar. Y ahora aquí ellos se están molestando de una manera impresionante. Vamos a verlo como lo dice aquí. Dice Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud estaba, el pueblo fuera, orando a la hora del incienso. ¿Sabes? Aquí nosotros podemos ver que en el libro de Lucas se expresa que esto ya era como más un tipo negocio para ellos, el templo. Después,
como cristianos estamos llamados a involucrarnos en este mundo y no a salirnos de él. Cuando Jesús le dice a estas personas, ¿qué imagen tiene la moneda? Y ellos dicen, no, pues la del César. Jesús les dice, pues dile a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús le estaba haciendo un llamado a la gente para involucrarse en las cosas de este mundo y no a salirse de las cosas de este mundo. ¿A qué se refiere? A que nosotros como personas tenemos obligaciones en esta tierra, tenemos responsabilidades en esta tierra, tenemos que cumplir también con nuestras leyes aquí en la tierra, respetar a nuestros gobernantes, someternos a las indicaciones de nuestro gobierno, de nuestro país y ser diligentes con lo que ellos nos están pidiendo. Creemos que Dios tiene contemplado un plan perfecto de vida para cada uno de nosotros y el plan se está consumando cada día más. En el momento que tú y yo nacemos de nuevo, estamos reconociendo nuestra legítima deidad, nuestra legítima herencia en Dios, Estamos reconociendo nuestra verdadera ciudadanía como ciudadanos del reino, como habitantes del reino de Dios. Nacemos de nuevo, vivimos una vida nueva, pero no dejamos de obedecer a nuestros gobernantes, no dejamos de obedecer a nuestros padres, no dejamos de atender y de suministrar lo que necesitan a nuestros hijos, no dejamos de proveer en casa, no dejamos de atender a nuestras parejas, no dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer en esta tierra. Jesús les estaba explicando esto de una manera diferente, que no se quisieran hacer como que las cosas del mundo no existieran, sino todo lo contrario, que las cosas del mundo también se tenían que atender, así como las cosas del reino. Y mi nombre es Isaac Valdés. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, que tu Espíritu Santo, Señor, como siempre, cada día trae revelación, trae gozo, trae satisfacción, trae fuerzas nuevas, trae poder, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Declaramos, Señor, que este es el día que hizo el Señor, que este es tu gran día y que nosotros caminaremos, Señor, esta mañana, Padre, en fe. Que las cosas, Padre, que hemos planeado, Señor, ahora, Señor, tú las tienes en tus manos. Tú direccionas nuestro día, nuestra mañana, administras nuestra agenda, nuestros horarios. Y tú, Padre, provees de manera más que abundante, sorprendente, milagrosa, Señor, cada una de nuestras necesidades, porque tú eres nuestro papá y tú suples con amor, tú provees con amor. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Muchísimas gracias. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí. Sé que estos estudios van a traer mucha revelación a tu vida, pero sobre todo un estilo de vida diferente. La palabra de Dios es un estilo de vida diferente por el cual tú y yo podemos empezar a vivir y cambiar. No es difícil cambiar, es difícil cuando no tenemos la voluntad, pero cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar es mucho más sencillo, porque ya tenemos una guía, ya tenemos una manera de hacerlo, ya tenemos algo que nos puede decir cómo actuar, cómo decidir, cómo dirigirnos en nuestro día a día. A veces nos equivocamos, pero no es que Dios se equivoca, o no es que Dios tenía preparado que tú te equivocaras. No, es que nosotros decidimos mal. Es que nosotros nos equivocamos al momento de elegir. Por eso en el libro de Deuteronomio dice la palabra: he puesto por testigos los cielos y la tierra, el bien, el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, tus hijos, tus bisnietos, tus nietos. Es una herencia de vida que Dios estaba dejando a través de su palabra. Por eso el Evangelio del Pentateuco, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, era una ley que debe de estudiarse perfectamente. ¿Por qué? Porque también en esta ley vienen instrucciones precisas acerca de un estilo de vida correcto. Dios bendice tu vida y espero que el día de mañana nos veamos aquí puntuales a las 7 de la mañana. Amén. Mando un saludo a todos los que están conectados. Herminia, Dios bendice tu vida. Mina, también está Patti. Dios bendice tu vida, Patti, también. Gracias por conectarse. Luis,
gracias por conectarte. Sabemos que Dios bendice tu vida también. May, gracias también a mi pastora, la bendigo, también estaba por aquí. Serafín, Laura García, aleluya, y también tal vez más tarde se conecte Iliana Solórzano, también le mandamos un saludo. Nos vemos el día de mañana a las 7 a.m. Dios bendice sus vidas.